Muy buenas noches, señores, futuros prevencionistas. Bueno, venimos viendo la parte de lo que tiene que ver peligro o riesgo. Esto es importante que nosotros aprendamos a identificar, pues efectivamente dentro de lo que es una matriz de riesgos como tal, para poder levantar, efectivamente tenemos que nosotros poder valorar qué es un peligro y qué es un riesgo. Como ustedes pueden ver en la presente imagen, tenemos a la fuente o situación con potencial daño de producir es peligro. Efectivamente, ustedes ven en imagen un tiburón, la fuente está ahí, el peligro está latente, se transforma en riesgo cuando la persona, el trabajador, pasa, ¿no es cierto?, a ser parte de este peligro inminente. Entonces el riesgo pasa a ser la posibilidad de que algo indeseable ocurra. Y en la calle nosotros tenemos varios peligros, entre esos tenemos los vehículos, en sí como tal, ustedes ven que los vehículos pasan, son manejados por personas, pero definitivamente es un peligro. El peligro está ahí. Se transforma en riesgo, de ejemplo, cuando un vehículo se pasa una luz en rojo, cuando un peatón no toma las precauciones del caso y puede, ¿no es cierto?, terminar en un accidente. Entonces pasamos de peligro a riesgo. Eso es importante aprender a identificar para que nuestra matriz se vaya elaborando, identificando los peligros y los riesgos. Tenemos que trabajar sobre los peligros, intentando identificar los riesgos o las posibles causas que pueden ocasionar, ¿no es cierto?, al final un accidente de trabajo. Es lo que tenemos que aprender a identificar. Y bueno, dentro de los factores de riesgo como tal, ya podemos empezar a hablar, ¿no es cierto?, de que es toda fuente de posible lesión o daño para la salud. Además que se entenderá como proceso de actividades, operaciones de equipos o productos potencialmente peligrosos. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, ya algunas identificaciones como los riesgos ergonómicos, mecánicos, químicos, ambientales, psicosociales, eléctricos, físico-químicos, biológicos y públicos, ¿no? Entonces aquí ya empezamos nosotros a hablar de los factores de riesgos o los tipos de riesgos como tal. Sí, tira el vaso y dime lo que pasa. Se ha roto, ¿verdad? Ahora pídele perdón y dime, ¿está como antes? Pues no, ¿verdad? Entonces, esto es un modelo de lo que habla, ¿no es cierto?, el vaso roto, de modo de que la existencia de un vaso roto en el lugar de trabajo sería un factor de riesgo que puede dar lugar al riesgo de corte si es manipulado por un trabajador. El peligro, ¿cuál sería? El vaso roto. ¿No es cierto? El riesgo pasa a ser si es que es manipulado con un trabajador. Si el trabajador no lo maneja con cuidado, el riesgo o la probabilidad de que existe, ¿no es cierto?, un accidente va a aumentar. ¿Sí? Ahí también hablamos ya de lo que tiene que ver con nuestros factores de riesgo y vamos a empezar a hablar de nuestros factores físicos. Aquí tendremos, ¿no es cierto?, la temperatura elevada. ¿Sí? Temperatura elevada, nosotros podemos hablar, ejemplo, en oficinas se determina que la temperatura ideal de trabajo es entre 17 y 23 grados centígrados. Pasados los 23 grados centígrados, dependiendo del tiempo de exposición, acordémonos que el tiempo de exposición quiere decir el tiempo que uno está expuesto a un factor de riesgo. Entonces, hablamos de que pasados los 23 grados centígrados y ya estamos entrando en un tema de un factor de riesgo. Temperatura baja y empezamos a hablar, ¿no es cierto?, de menos 17 grados centígrados y peor aún cuando tenemos ya en frigoríficos tenemos que iniciar el tema de controles. Iluminación insuficiente dependiendo de la actividad que usted realice, ¿no es cierto? Usted debe tener una cantidad de lúmenes mínima o máxima dependiendo del trabajo que usted realice, ¿no? Tenemos el ruido, ¿no es cierto?, en el tema del cálculo de decibeles, vibraciones, radiaciones ionizantes, no ionizantes, las presiones anormales, ventilación insuficiente y el manejo eléctrico. Estos pasan a ser parte de los riesgos físicos. Hablamos también del tema de los riesgos mecánicos, trabajo a distinto nivel, trabajo subterráneo, trabajo en altura, caída de objetos por derrumbamiento o desprendimiento, caída de objetos de manipulación, proyección de sólidos o líquidos, superficies o materiales calientes, trabajos de mantenimiento, trabajos de espacio confinados. Entonces aquí los factores de riesgos mecánicos, ¿no? Ustedes pueden ver en las imágenes, podemos observar, ¿no es cierto?, que ahí está una tijera, está, ¿no es cierto?, una persona trabajando con un serrucho. Entonces hablamos obviamente de lo que tiene que ver con maquinaria, con elementos, con caídas, con desprendimientos. Entonces, mucho ojo, la mayoría de nuestros puestos de trabajo efectivamente tienen varios riesgos mecánicos. Bueno, al hablar ya de los riesgos químicos, hablamos de polvos como partículas sólidas producto de ruptura mecánica de sólidos. Hablamos de gases como fluidos, normalmente se encuentran en estado gaseoso, vapores normalmente son líquidos. Al vaporizarse se comportan en forma semejante a los gases. Tenemos los rocíos, que son partículas líquidas producto de fragmentación de líquidos, y tenemos los humos metálicos, partículas sólidas que se generan en la condensación de vapores. Las nieblas, partículas líquidas producto
partículas líquidas producto de la condensación de vapores. Entonces aquí vemos, ¿no es cierto?, que el organismo procesará los tóxicos a través del metabolismo y los eliminará por respiración, orina, fecas o sudor, ayudando a prevenir enfermedades por agentes contaminantes más delicadas. Entonces, mucho cuidado con el tema de los factores de riesgo en la parte de lo que tiene que ver con químicos, que es básicamente, ¿no es cierto?, donde más propenso nosotros estamos a contraer enfermedades ocupacionales. Hablamos del tema de biológicos, ¿no? Animales peligrosos, salvajes o domésticos, animales venenosos, presencia de vectores, insalubridad, consumo de alimentos no garantizados y alérgenos de origen vegetal o animal son parte de nuestros riesgos biológicos. Entonces, la forma en que nos alimentamos, que consumimos, ¿no es cierto?, y los animales que están cerca de nosotros pasan a ser parte de los riesgos biológicos. Si vemos, ¿no es cierto?, en nuestros hogares donde existe mayor cantidad de riesgo biológico, pues efectivamente, ¿no es cierto?, es en el baño y en la cocina donde realmente, ¿no es cierto?, muchas veces dejamos descomponer comida y en el baño, no se diga, estamos llenos de bacterias como tal. De ahí tenemos lo que tiene que ver con los factores de riesgo ergonómico, que tiene que ver con el sobreesfuerzo físico, levantamiento manual de objetos, movimiento corporal repetitivo, posiciones forzadas, uso inadecuado de pantallas de visualización. Sí, efectivamente nosotros trabajamos durante el día, dependiendo del trabajo que revisemos, sea en oficina, sea en campo, seamos obreros o como tal, siempre vamos a estar expuestos a temas de factores de riesgos ergonómicos. Por eso es importantísimo hablar de lo que tiene que ver con las famosas pausas activas que veremos más adelante. Y los factores psicosociales que de cierta manera han sido los menos tratados en nuestros ambientes de trabajo, pero son los que más problemas nos ocasionan. Si usted ve, ¿no es cierto?, un factor de riesgo psicosocial puede ser causante de accidentes laborales y efectivamente termina siendo un riesgo mayor en el tema de los factores de riesgos anteriores. Si usted tiene una mala iluminación, esto se genera, ¿no es cierto?, en un estrés laboral. Si usted tiene, ¿no es cierto?, una baja temperatura, y efectivamente estrés laboral. Si usted, ¿no es cierto?, está expuesto a químicos y usted esa sustancia que le está oliendo constantemente, igual va a generar, ¿no es cierto?, un tema de estrés laboral. Entonces vemos cómo varios factores de los anteriores pueden desencadenar factores psicosociales. También tenemos como factor psicosocial la intervención en el ambiente de trabajo, las condiciones de organización laboral, las necesidades, hábitos, capacidades, aspectos personales del trabajador al entorno social. En un momento dado pueden generar cargas que afectan a la salud, el rendimiento en el trabajo y la producción laboral, ¿sí? Eso básicamente lo que tiene que ver con nuestros factores de riesgo. Bueno, en este momento voy a pasar a explicar un poco lo que tiene que ver la famosa matriz del triple criterio, que es la primera matriz que nosotros vamos a elaborar. El día de hoy voy a explicar simplemente la matriz del triple criterio para que ustedes la empiecen a elaborar y sería la primera tarea que nosotros vamos a tener que entregar en esta semana. Esta matriz la tendríamos que entregar máximo hasta el día viernes porque debemos hacer ya la siguiente matriz, que es la NTP 330. Ustedes tienen el material y es subido, por favor, es importante que la revisen antes de que yo pueda entrar a explicar la NTP 330 para que ustedes puedan revisar como tal el documento que está en nuestra plataforma. Entonces, ¿qué dice nuestra matriz del triple criterio? Sí, efectivamente, nuestra matriz nos dice que la cualificación o estimación cualitativa de riesgo de modo triple criterio PGB, sí, donde dice infomatriz triple criterio en nuestra hoja de Excel, vamos a ver, ¿no es cierto?, probabilidad de que ocurra baja, media o alta. Entonces vamos a marcar con 1, 2 o 3, dependiendo, ¿no es cierto?, de la probabilidad de ocurrencia de un accidente como tal. Ejemplo, hablemos nosotros la probabilidad de ocurrencia de un accidente de tránsito. No va a ser la misma, ¿no es cierto?, en la ciudad de Quito y Guayaquil por la cantidad de autos que tenemos versus en ciudades tal vez pequeñas, como podemos hablar de Tulcán, Riobamba, donde la probabilidad de ocurrencia de un accidente puede ser baja, mientras que en las ciudades como Quito y Guayaquil la probabilidad de ocurrencia es alta. Si esto añadimos ciertos factores externos como por ejemplo el cansancio al conducir. Si usted está cansado, la probabilidad de ocurrencia, ¿cuál puede ser? ¿Baja, media o alta? Va a ser obviamente alta. La gravedad del daño. ¿Qué pasa, no es cierto, si nosotros sufrimos un accidente? ¿Será ligeramente dañino? ¿Será dañino como tal? ¿O será extremadamente dañino? Entonces también tendremos que marcar 1, 2 o 3. ¿Sí? Al hablar de vulnerabilidad, nosotros decimos, a ver, ¿se ha hecho mediana gestión? Es decir, acciones puntuales aisladas. ¿Se ha hecho, no es cierto, incipiente gestión, protección personal o no se ha hecho ninguna gestión como tal? Entonces, si nosotros hablamos, ¿no es cierto?, del tema de
de justamente los vehículos, los accidentes de tránsito. Hablamos, ¿no es cierto?, de que si, ejemplo, una cooperativa de transporte ya ha determinado que un conductor no puede estar más de 4 horas conduciendo, que va a haber 2 conductores adicionales donde pueden ir alternando, entonces hablamos de medidas de gestión, o sea, acciones puntuales y también pueden ser de cierta manera aisladas. Una incipiente gestión en el caso que estábamos comentando podría ser que efectivamente el conductor solo maneja las 8 horas y puede ser su descanso de 8 horas. Entonces hay algo de protección que estamos haciendo a nuestro personal, o también hablamos de los equipos de protección personal. Y obviamente no habrá ninguna gestión si consideramos en el ejemplo que estamos tomando como tal, si una persona está conduciendo, llega a su destino final y obviamente por turnos, por la cantidad de pasajeros que tengamos, tiene que regresar, pues efectivamente ahí no tendríamos ninguna gestión y tendríamos que marcar como 3. Entonces, esta estimación de riesgo, ¿no es cierto?, vamos a marcar como 1, 2 o 3 en cada una de la probabilidad, gravedad o vulnerabilidad. Ejemplo, ¿cierto? Si es que yo he marcado 1 baja, 1 ligeramente dañino y, ¿no es cierto?, 1 mediana gestión, obviamente mi estimación de riesgo sería el número 3. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un riesgo moderado. Efectivamente, si pasamos ya, ¿no es cierto?, a marcar 2, 2 y 2, ya tendríamos un riesgo importante porque tendríamos 6. Y a partir de 7, nuestro riesgo es intolerable y es donde nosotros tenemos que tomar acciones. En la parte de abajo de nuestras pestañas dice gestión preventiva y planes mínimos, ¿no es cierto? Entonces nos enfocaremos obviamente en lo que tiene que ver con nuestro riesgo importante y con nuestro riesgo intolerable y cuáles serían las acciones que nosotros vamos a desarrollar para poder controlar. Entonces esta es efectivamente es nuestra matriz del triple criterio, donde tendremos primeramente nuestra matriz identificando quién es la empresa, la actividad, la ubicación, qué día y quién ha sido el evaluador, ¿sí? Tenemos como macroproceso. Macroproceso entendiéndose, ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos en la mayoría de empresas tenemos un proceso productivo, un proceso gerencial y un proceso, los procesos de apoyo. Entonces ahí tendríamos nuestros tres macros procesos. Si hablamos en el subproceso, ¿no es cierto? Al hablar del ejemplo, el proceso de apoyo, su proceso pasaría a ser, ¿cierto?, recursos humanos, pasaría a ser administración, el tema de compras. ¿Sí? En el tema gerencial, ¿no es cierto?, cuál parecería ser nuestro subproceso sería, ¿no es cierto?, gerencia general, subgerencia y obviamente los procesos que tengan que ver con la toma de decisiones. Y después vamos a poner, ¿no es cierto?, cuáles son las actividades y tareas del proceso que me significan riesgo. Es decir, ejemplo, si nosotros estamos hablando, ¿no es cierto?, de que tenemos efectivamente dentro del subproceso como tal, gerencia general, una actividad o tarea de riesgo, ejemplo, es la representación legal como tal. Entonces nosotros vamos a poner ejemplo aquí, ¿no es cierto?, representación legal como actividad, ¿sí?, en el proceso de gerencia general, representación legal, ¿no? Y tenemos como su proceso, ¿no es cierto?, gerencia general, y obviamente vamos a tener como macro proceso el proceso gerencial. Entonces nosotros vamos a marcar, ¿no es cierto?, número de trabajadores. Sería en este caso si es una mujer la gerente general y el total sería obviamente 1, ¿verdad? Y vamos a identificar una representación legal, qué tipo, ¿no es cierto?, de factores vamos a tener. Entonces vamos a hablar, ¿no es cierto?, básicamente si hablamos dentro de nuestros factores como tal, vamos a ver factores físicos tendremos dentro de la representación legal. Pues estimaría que no, ¿verdad? Obviamente la representación legal está más relacionada, ¿no es cierto?, como factor psicosocial. Entonces dentro del psicosocial podemos ver, ¿no es cierto?, que en cierta manera tenemos trabajo nocturno, trabajo presión, alta responsabilidad, sobrecarga mental. Sí, pero obviamente dentro de esto nosotros tendríamos que buscar con cuál está más relacionado el tema de la representación legal. Obviamente tendríamos, ¿no es cierto?, una alta responsabilidad. Entonces aquí al hablar de alta responsabilidad vamos a acordarnos, ¿no es cierto? Vamos acá. La probabilidad de ocurrencia de que tengamos algún problema siendo representantes legal obviamente es alta. Entonces quiere decir, ¿no es cierto?, que primero ya tendríamos marcado un número 3 aquí, hablando, ¿no es cierto?, de una probabilidad de ocurrencia. Una gravedad de daño. ¿Qué pasa, no es cierto, si es que nosotros tomamos malas decisiones o hacemos o hacemos una firma? Tenemos obviamente que podemos tener tal vez entre dañino o extremadamente dañino. En este caso marquemos un número 2. Entonces al 3 le adicionaríamos 2 más, estaríamos ya en un nivel 5.
Y obviamente, ¿no es cierto? Vamos a ver la vulnerabilidad de gestión. Veamos si la empresa tiene, ¿no es cierto?, establecido normas, procedimientos para el tema de firma de representante legal. Si tenemos como tal, podríamos marcarlo con el número 1. Es decir, hemos llegado a un nivel 6 de riesgo y obviamente se queda marcado como, en este caso, tomate. ¿Qué quiere decir? ¿No es cierto? Al final nuestra cualificación o estimación de riesgo es riesgo importante. Vamos a otro caso. Hablemos de un proceso, ¿no es cierto?, de apoyo. ¿Sí? Como macro proceso, apoyo. Vamos a hablar, ¿no es cierto?, de contabilidad, ¿sí? Y vamos a hablar de registros contables como actividad crítica de riesgo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si usted hace mal esta actividad? No sé, usted tiene 2 asistentes, un hombre y una mujer, entonces marcamos 1-1, es decir, total de 2 personas expuestas a estos factores de riesgo. Vamos a ver. En este caso, como ya tenemos que hacer un trabajo puntual en computadora, usted tendrá que verificar en el puesto de trabajo, puede ser, ¿no es cierto?, que exista temperatura elevada. Usted dice, no, aquí hace mucho calor, entonces vamos a estimar el riesgo. ¿Qué dice, no es cierto? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia, no es cierto, de que terminemos un accidente o una enfermedad ocupacional? Bueno, podríamos marcar, ¿no es cierto?, un tema de un número 2. Si es que tenemos mucho calor o mucho frío, ¿no es cierto? Entonces empezaremos con un número 2, ¿sí? Entonces empezamos con un número 2, después efectivamente, ¿no es cierto?, hablamos sobre la gravedad del daño, veremos cuál sería la probabilidad. En este caso sería ligeramente dañino, hablamos de un número 3, ¿no es cierto? ¿Sí? Y vamos a ver lo que tiene que ver con la vulnerabilidad. En la vulnerabilidad, ¿no es cierto?, si no hemos tomado ninguna acción, vamos a poner el número 3. En este caso, obviamente, vamos a llegar al número 5. Automáticamente se nos transforma en un tomate, que quiere decir, acuérdese, ¿no es cierto?, que nuestra estimación de riesgo en este momento es, sí, riesgo importante. Perfecto. Bueno, sigamos analizando en el tema del factor de riesgo. Hemos hablado que tenemos temperatura elevada. ¿Qué pasa con iluminación? Veamos, ¿no es cierto?, si realmente la persona que está desempeñando estas funciones tiene realmente buena iluminación o mala iluminación. Sí, ¿qué pasa si existe demasiada luz? También puede ocasionar, ¿no es cierto?, un tema, sí, de riesgo hacia al tema visual. Entonces ahí podemos nosotros tener, ¿no es cierto?, un estrés visual. Entonces hablamos de iluminación insuficiente. Obviamente vamos a marcar tal vez, ¿no es cierto?, hablando del mismo nivel, un nivel 5, ¿no? ¿Qué pasa si es que estamos cerca de una fábrica? Que acuérdese que en oficina el número máximo de decibeles tiene que estar considerado 65 decibeles en oficinas, trabajo de 8 horas, o hasta 80 decibeles en lo que tiene que ver producción, con lo que es el trabajo máximo de 8 horas de exposición como tal. Entonces, en ruido podríamos generar, hablando de que estamos en una fábrica y estamos cerca, obviamente capaz que estamos con un nivel 4, entonces ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, que pasamos a un nivel 4, acordémonos un poquito, ¿no es cierto?, nuestra matriz de triple criterio, que nos dice que es un riesgo moderado. Perfecto. Entonces así tenemos que ir identificando cada uno de los factores de riesgo, si estamos expuestos a radiaciones, ventilación, ¿no es cierto?, manejo eléctrico inadecuado. Después vamos a hablar, ¿no es cierto?, de los factores mecánicos. Y mira, aquí tenemos lo que tiene que ver con los factores de espacio físico reducidos, piso resbaladizo. Normalmente las oficinas, en la mayoría de oficinas, en la parte especial industrial, el piso es de baldosa y pasa a ser un tema de piso resbaladizo, ¿no es cierto? Obstáculos en el piso, desorden. Normalmente algunas áreas, por lo general en lo que tiene que ver la parte administrativa, normalmente no tenemos un muy buen orden, entonces también podríamos considerar como tal. Y vamos a ir marcando cada uno, ¿no es cierto?, los factores mecánicos. Factores químicos, creo que una persona que hace registros contables no va a estar expuesto como tal. Factores biológicos, elementos en descomposición, animales domésticos, ¿no es cierto?, presencia de vectores, hongos, tal vez, ¿no es cierto?, el consumo de alimentos no garantizados. Podríamos hablar que la gente no tiene mucha conciencia en el tema de alimentación, pero podríamos marcar, ¿no es cierto?, un test que estamos dentro de la parte moderada, ¿no es cierto? Vamos a ver los factores ergonómicos. Acá ya empezamos a ver, ¿no es cierto?, si nuestro trabajo es pasar todo el día sentado, pues capaz que aquí tenemos un riesgo importante en nivel 7, ¿sí? Determinando obviamente a través de nuestra matriz la ocurrencia, la gravedad y la vulnerabilidad, ¿no? Obviamente el trabajo, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con las pantallas de visualización también es, ¿no es cierto?, alto en este caso. Entonces, mire, esto nos va dando a nosotros cuáles son las acciones que al final nosotros tenemos que desarrollar. Sí, factores psicosociales, ¿no es cierto? Vamos a ver, trabajo a presión, obviamente, el tema contable es un trabajo a presión. Iremos identificando, obviamente, a través de nuestra info de la matriz triple criterio, la ocurrencia, la gravedad o la vulnerabilidad. Y tendremos también, ¿no es cierto?, un tema de alta responsabilidad.
¿sí? Tendremos tal vez un tema de sobrecarga mental. Hay que ser muy minucioso en la tarea, ¿sí? No sé si usted considera, y esto es ya parte de por eso, ¿no es cierto? Hablamos de la triple criterio, su criterio que usted va a aplicar acá sobre un trabajo monótono, ¿sí? Inestabilidad en el empleo, dice comunicación. Entonces tenemos que ir nosotros viendo, ¿no es cierto?, cuáles serían realmente nuestros factores psicosociales, ¿sí? Y factores de accidentes mayores, ¿no? Manejo de inflamables, en este caso creo que el área administrativa no tendría este tipo de manejos, ¿sí? Es lo que tiene que ver con la matriz triple criterio, por favor. Lo que tiene que ver, obviamente, en la tarea, vamos a identificar, ¿no es cierto? Ya vamos a subir la tarea básicamente. Tendríamos que ver cuántos factores o cuántos subprocesos vamos a identificar y vamos a ver cuántas actividades por cada subproceso. Entonces, donde usted encuentra, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con nuestros riesgo importante e intolerable, vamos a hacer una gestión preventiva. Entonces usted va a poner, ¿no es cierto?, acciones de sustitución y control en el sitio de generación, si es que vamos a sustituir la fuente. Acciones de control, protección interpuestas entre la fuente generadora y el trabajador, medio de transmisión. Y obviamente en el trabajador mecanismos, ya como sería equipo de protección personal o complemento, apoyo de gestión, señalización, información, comunicación e investigación. Esto ya es parte de la gestión preventiva. O sea, ¿qué acciones voy a tomar yo para poder, ¿no es cierto?, mejorar y minimizar el riesgo que tenemos marcados en este caso, como fue un ejemplo, lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el análisis del riesgo de un proceso de apoyo en lo que tiene que ver la área de contabilidad con la actividad de registros contables. Sí, señores, por favor, esto es importante considerar. Empecémonos a familiarizar con estos términos porque será importante que, revisando lo que tiene que ver con la matriz de triple criterio más el material de la NTP 330, pasaremos a explicar en otro video informativo lo que tiene que ver con la matriz de NTP 330. En este momento, si quisiera que hagamos algunos ejercicios ustedes de su parte con la elaboración de esta matriz, obviamente considerando que tenemos como parte base para la elaboración de la NTP 330 la matriz de triple criterio. Esta matriz ya no está siendo valorada o aceptada como tal por el Ministerio de Relaciones Laborales, porque obviamente como usted habla acá de un triple criterio, ¿no es cierto?, tenemos que aprender a identificar. Después de la NTP 330 veremos que es un poco más completa y obviamente adicionaremos una matriz hiper para contemplar una NTP 330 más una hiper, donde se evidencia lo que tiene que ver con la gestión y obviamente después una matriz de no conformidades donde sí se evidencia y se hace una planificación en base a lo que tiene que ver con la seguridad y prevención de riesgos laborales. Eso sería, mis estimados compañeros, lo que tiene que ver con la explicación un poco de la matriz del triple criterio para que ustedes lo consideren y podamos empezar a trabajar sobre esta matriz. Estaremos subiendo, como le digo, el siguiente video para que ustedes lo puedan analizar ya en lo que tiene que ver en la NTP 330 para el día miércoles o jueves. Una vez que ustedes se hayan familiarizado con esta matriz, hagamos la primera tarea, revisemos y podamos elaborar ya la NTP 330 con la hiper en adelante. Un gusto, que tengan una buena semana y que la pasen bien. Hasta luego.